Hay algo más peligroso que dudar de tu camino, intentar hacerlo perfecto. Cuando la espiritualidad se convierte en estándar, en exigencia, en algo que debes sostener siempre. Debo estar centrado, debo confiar, no debería sentir esto. Y cuando lo que sientes no coincide con la imagen que intentas proyectar, empieza la fractura interna. Porque no perdiste tu fe, perdiste el permiso para ser honesto contigo. La presión espiritual es más peligrosa que la duda. Porque la duda te hace cuestionar, pero la presión te obliga a sostener una imagen de fe firme, de confianza inquebrantable, de propósito claro. Y cuando esa imagen se vuelve más importante que la verdad, empieza el desgaste. He acompañado a muchas personas que no dejaron de creer, pero dejaron de sentirse conectados. Siguen orando, siguen meditando, siguen intentando hacerlo bien, pero por dentro hay una sensación que no se atreven a nombrar. Vacío. No un vacío dramático. Un vacío silencioso, como si el propósito se hubiera escondido, como si algo que antes fluía ahora necesitara esfuerzo. Y entonces aparece esa interpretación automática. ¿Estoy fallando? ¿Mi fe se debilitó? ¿Algo hice mal? Pero quiero que escuches esto con calma. No siempre que dejas de sentir dirección significa que perdiste el propósito. A veces significa que estás sosteniendo una versión espiritual de ti que ya no es auténtica. Y la presión espiritual no comienza con malas intenciones, comienza con un deseo sincero de crecer. Quieres ser mejor pareja, mejor padre, mejor madre, mejor mujer, mejor hombre. Quieres responder desde la conciencia, no desde el impulso. Y eso es noble. Pero en algún punto, sin darte cuenta, la fe deja de ser confianza y se convierte en exigencia. Te dice que debe mantener la calma siempre, que no puedes dudar, que no puedes sentir nada, que no puedes cansarte. Pero alguien espiritualmente despierto no reacciona así. Ahí empieza la fractura. No entre tú y Dios, entre tú y tu verdad. He visto personas sostener matrimonios tensos, intentando vibrar alto, intentando no confrontar, intentando comprender todo. Pero lo que realmente estaba haciendo era evitar una conversación incómoda, no por falta de amor, por miedo. Miedo a no ser suficientes, miedo a ser vistos con fragilidad, miedo a que si muestran confusión, pierden autoridad. Entonces la espiritualidad se convierte en armadura y el propósito comienza a sentirse lejano. No porque desapareció, sino porque la energía no fluye donde no hay honestidad. Así que escucha esto con atención. El propósito no se activa por rendimiento espiritual, se activa por coherencia interna. Cuando lo que sientes y lo que expresas están alineados, pero si sonríes mientras estás frustrado, si dices confío mientras estás asustado o asustada, si afirmas todo es perfecto mientras te sientes perdido o perdida, tu sistema entra en tensión y esa tensión se interpreta como bloqueo. No es falta de fe, es exceso de autoexigencia. Y el alma no responde a exigencia, responde a verdad. Y tal vez lo que está llamando desconexión sea simplemente agotamiento. Agotamiento de intentar ser la versión espiritual correcta. Agotamiento de sostener un estándar invisible. Agotamiento de compararte con otros que parecen más firmes que tú. Pero déjame preguntarte algo. ¿Y si no estás retrocediendo? ¿Y si estás atravesando el momento exacto donde la imagen debe caer para que la autenticidad pueda nacer? Porque el propósito real no se construye desde la perfección, se revela desde la honestidad. Y a veces el primer paso no es orar más, es admitir, tengo miedo. Así que si esto resuena contigo, no es casualidad. Estamos entrando en una capa más profunda, porque hay una diferencia silenciosa entre fe y presión espiritual. La fe descansa, la presión exige, la fe confía incluso en el proceso incierto. La presión necesita resultados visibles. La fe permite humanidad y la presión demanda impecabilidad. Muchas personas que acompaño no han perdido la fe, han perdido la capacidad de distinguir cuándo empezaron a exigirse espiritualmente. La presión espiritual no grita, susurra frases aparentemente elevadas. Debo ser el sostén emocional. No puedo desordenarme. Tengo que dar ejemplo. Suena noble, pero si observa la energía detrás, hay tensión. La fe auténtica relaja el cuerpo, la presión lo contrae. La fe abre conversación, la presión la evita para no bajar la frecuencia. Y aquí es donde muchos se confunden. Creen que madurar espiritualmente significa reaccionar menos, pero a veces madurar espiritualmente significa decir lo que duele. Porque la espiritualidad no vino a anestesiarte. Recuerda a la persona de la historia. Su relación estaba tensa, su pareja se sentía distante y esta persona interpretó ese conflicto como una señal de que debía elevarse más paciencia, más silencio, más comprensión unilateral. Pero lo que su pareja necesitaba
No era una persona elevada, necesitaba una persona presente, presente en su vulnerabilidad, presente en su miedo, presente en su incomodidad. Y cuando evitamos el conflicto en nombre de la paz, no estamos siendo espirituales, estamos siendo evasivos. Y la evasión prolongada termina drenando la energía vital. Y aquí quiero que observes algo importante. El propósito no es una misión externa, es una frecuencia interna. Y esa frecuencia se activa cuando eres coherente contigo. Si en casa sientes resentimiento, pero afuera hablas de conciencia, tu sistema entra en división. Y donde hay división, la energía se dispersa. Eso se siente como un bloqueo. No porque el universo te cerró las puertas, sino porque tú estás dividido o dividida. Muchas personas sienten que el propósito desapareció, cuando en realidad lo que desapareció fue la narrativa ideal que tenían sobre sí mismos. Y eso duele, porque sostener una identidad espiritual fuerte da seguridad, pero si esa identidad no permite fragilidad, se convierte en prisión. Y la prisión espiritual tiene señales claras. Te cuesta pedir ayuda, te cuesta admitir confusión, te cuesta decir no sé, sientes culpa cuando estás cansado. Sientes vergüenza cuando dudas, sientes amenaza cuando algo no fluye. Y entonces haces más prácticas, lees más, intentas optimizar tu conciencia, pero no miras lo esencial. ¿Qué emoción estoy evitando? Porque el bloqueo espiritual casi nunca es falta de práctica, es exceso de control. La fe verdadera incluye momentos de sombra, incluye silencios incómodos, incluye conversaciones difíciles. Así que no todo conflicto es retroceso. A veces es un reajuste. Cuando esa persona habló con su pareja, sin lenguaje espiritual, algo cambió. No porque resolviera todo, sino porque dejó de actuar. Y cuando dejó de actuar, su energía dejó de sostener una máscara. Y ahí comenzó a sentirse con más ligereza. No porque haya recuperado una señal divina, sino porque recuperó coherencia. Y aquí está la enseñanza central que quiero que recuerdes. El propósito no se bloquea por dudar, se bloquea cuando finges estar seguro o segura. La fe no se debilita por sentir miedo, se debilita cuando niegas el miedo. Y la espiritualidad no te pide perfección, te pide honestidad. Así que si últimamente sientes silencio, pregúntate esto con calma. ¿Estoy buscando a Dios o estoy intentando mantener una imagen? Porque si la búsqueda nace del miedo a fallar, no es búsqueda, es presión. Y el alma no se revela bajo presión, se revela en presencia. Pero ahora vamos a entrar más adentro, porque detrás de la presión espiritual hay un miedo que casi nadie reconoce. No es miedo a Dios, es miedo a no ser suficiente. Suficiente como persona, suficiente como pareja, suficiente como guía de tu familia. Por ejemplo, muchos hombres crecieron con una idea silenciosa. Debes sostener, debes resolver, debes mantener estabilidad. Y cuando aparece un conflicto en la relación, ese mandato se activa. Y si además está en un camino espiritual, la exigencia se duplica. No solo debes ser fuerte, debes ser consciente. No solo debes responder con madurez, debes responder con una calma impecable. Y entonces ocurre algo sutil. Empiezas a reprimir emociones que no encajan con la imagen espiritual. Rabia contenida, tristeza no expresada, celos racionalizados, frustración disfrazada de comprensión. Y te dices que lo haces por amor, pero en el fondo lo haces por miedo. Miedo a que si muestras tu desorden, pierdes el respeto. Miedo a que si dices esto me duele, te vean débil. No perdiste el propósito. Pediste permiso para ser vulnerable. Recuerda a la persona que acompaña en su matrimonio. Cuando su pareja le dijo que se sentía distante, esta persona no respondió desde la emoción, respondió desde teoría. Hablaba de procesos, de etapas, de crecimiento, pero no decía: estoy confundido o confundida. Tengo miedo de no estar siendo suficiente. No sé cómo sostener esto. Porque para esa persona decir eso era retroceder espiritualmente, pero en verdad era avanzar humanamente. Y lo humano no contradice lo espiritual, lo completa. Y aquí quiero que observes algo esencial. La desconexión del propósito no ocurre cuando fallas, ocurre cuando te desconectas de tu verdad emocional. Porque el propósito no es una tarea, es una extensión de tu autenticidad. Así que si tu autenticidad está reprimida, tu propósito se apaga. No por castigo, por incoherencia. El alma no opera en apariencias, opera en integridad. Y la integridad no significa perfección, significa que lo que sientes tiene un espacio de existir. Muchas personas intentan salvar su relación siendo más espirituales, pero lo que salva una relación no es una elevación constante, es presencia real. Presencia que dice: esto me duele, esto me asusta, esto me supera. Y cuando esa persona finalmente habló así, su voz temblaba. No estaba citando libros, no estaba interpretando señales, estaba diciendo su verdad. Y algo en su pareja cambió, no porque resolvió el problema, sino porque dejó de esconderse. Ahí comprendió algo profundo.
Su propósito no era ser la persona perfecta, era ser la persona íntegra. Y la integridad incluye fragilidad. Así que si tú hoy sientes que tu fe se debilitó, quiero que te preguntes esto con honestidad. ¿Qué parte de mí estoy evitando mirar? No como juicio, como curiosidad. Porque muchas veces el silencio espiritual no es abandono, es una invitación a bajar la armadura, a dejar el personaje, a soltar la presión. Recuerda que la presión espiritual nace del miedo. La fe auténtica nace de la confianza. Y no puedes acceder a la confianza mientras estás defendiendo una imagen. Pero ahora vamos a lo concreto, porque comprender la raíz es importante, pero integrarla es lo que nos transforma. Volver a una fe orgánica no significa abandonar disciplina, significa abandonar la rigidez interna. Así que te voy a proponer 3 movimientos simples, no técnicos, profundos. Primer movimiento, detén la actuación espiritual. Durante una semana observa algo. Cada vez que respondas en automático, desde la versión correcta de ti mismo, haz una pausa interna. No cambies nada más, solo reconoce. ¿Estoy intentando quedar bien espiritualmente? Ese acto de conciencia ya desmonta tu presión. Recuerda que la fe auténtica no necesita demostración. Segundo movimiento, nombra la emoción real. Si estás en un conflicto con tu pareja, antes de explicar, nombra, no soluciones, no teorices, no justifiques. Solo di, esto me duele, esto me activa inseguridad, esto me asusta. Y puede parecer pequeño, pero cuando una persona nombra su emoción sin disfrazarla de análisis, su energía se ordena y la incoherencia empieza a disolverse. Y tercer movimiento, permítete no saber. La presión espiritual ama las respuestas rápidas. La fe orgánica tolera el proceso. Tal vez no sepas cómo resolver tu relación hoy. Tal vez no sepas cuál es tu siguiente paso. Y eso no es un fracaso. Es transición, y el propósito no desaparece en la transición, se recalibra, porque hay una diferencia enorme entre perder la dirección y estar redefiniéndola. Cuando la persona de la historia dejó de sostener esa imagen de guía, algo cambió internamente. No ganó claridad inmediata, ganó alivio. Y el alivio es señal de alineación, porque cuando sueltas una identidad rígida, el cuerpo respira distinto, el sistema nervioso se regula. La energía vuelve a circular, no porque hiciste más prácticas, sino porque dejaste de dividirte. Y la fe orgánica tiene 3 características claras. Es honesta, es flexible y es relacional. Honesta porque no niega la emoción, flexible porque se adapta al proceso y relacional porque incluye al otro. Si tu espiritualidad te aísla, no está integrada. Si tu espiritualidad te vuelve rígido o rígida, no está madura. Si tu espiritualidad no puede convivir con conflicto real, entonces está incompleta. Recuerda, el propósito no quiere que seas perfecto o perfecta. Quiere que seas coherente. Y la coherencia se construye cuando lo que vives internamente encuentra espacio en tu realidad externa. Tal vez hoy tu tarea no sea meditar más. Tal vez sea tener una conversación pendiente. Tal vez no sea buscar señales. Tal vez sea escuchar lo que evitas sentir. Pero recuerda esto con calma. No es falta de fe lo que bloquea tu propósito. Es miedo a mirarte sin armadura. Y cuando eliges mirarte así, sin adornos espirituales, algo profundo se reordena. Porque el alma no necesita que le impresiones. Necesita que le escuches. Y quiero que ahora respires más lento. No para concentrarte, para suavizarte. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti sabe que no estaba fallando. Estaba sosteniendo demasiado. La presión espiritual es sutil, no viene como crítica externa, viene como una voz interna exigente. Hazlo mejor, responde más alto, no retrocedas, no dudes. Y en ese intento constante de superarte, olvidaste algo esencial. La fe no es rendimiento, es relación. Relación contigo, relación con tu pareja, relación con lo sagrado. Y ninguna relación prospera bajo una perfección forzada. Prospera bajo presencia. Mira con honestidad tu camino reciente. ¿Estabas creciendo? ¿O estabas demostrando lo que creías? ¿Estabas confiando? ¿O estabas intentando no decepcionar a Dios? A veces el silencio que interpretas como desconexión es simplemente el eco de una imagen que ya cayó. La imagen de la persona que todo lo puede. La imagen del ser espiritual que no se desordena. La imagen de quien es consciente y no se equivoca. Y cuando esa imagen se fractura, el ego lo llama crisis, pero el alma lo llama ajuste. Y tal vez el propósito que creías tener estaba construido bajo tu identidad y ahora se está reconstruyendo sobre tu autenticidad. Eso duele, porque la autenticidad no siempre luce fuerte. A veces luce confundida, a veces luce sensible y a veces luce vulnerable, pero es real. Y lo real tiene poder. Y la persona de la historia no resolvió su relación con una conversación. No encontró una revelación mística e inmediata. Encontró algo más estable. Honestidad sostenida. Y desde esa honestidad, su energía dejó de fragmentarse.
Y cuando deja de fragmentarte, el propósito empieza a sentirse más cercano. No porque regrese del cielo, es porque deja de estar bloqueado por tu armadura. Así que escucha esto como si fuera para ti. No estás atrasado o atrasada. No estás siendo castigado o castigada. No estás perdiendo favor divino. Estás siendo invitada o invitado a madurar. Y madurar espiritualmente no es volverte impecable, es volverte íntegro. Y si hoy eliges decir una verdad que has estado evitando, ya estás avanzando. Si hoy reconoces un miedo sin maquillarlo de fe, ya estás alineándote. Si hoy admites que estás cansado o cansada de intentar sostenerlo todo, ya estás liberando una presión. El propósito no se activa por esfuerzo, se activa por coherencia. Y la coherencia nace cuando la máscara se cae. Y tal vez en este momento de aparente bloqueo sea el punto exacto, donde tu fe deja de ser teoría y empieza a ser una relación viva. Relación donde puedas decir, no entiendo todo, me duele esto, necesito ayuda, quiero hacerlo distinto. Eso no te aleja de lo sagrado, te acerca. Porque lo sagrado no exige perfección, acompaña procesos. Y si algo dentro de ti se relajó escuchando esto, es una señal de que no necesitabas más disciplina. Necesitabas permiso para ser humano sin perder espiritualidad. Permiso para integrar sin dividirte. Y permiso para recordar que el alma no responde a presión, responde a verdad. Y por eso creé este video, para que entiendas lo que aún falta por recordar. Porque hay algo más profundo que muchos buscan afuera y nunca encuentran. Nos vemos ahí.